Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto simposio de gastroenterología y hepatología del Hospital de Clínicas. Venimos que es el cuarto, mitad presenciales, mitad virtual, y soñamos que en agosto del año que viene, si el COVID nos deja, vamos a hacer un híbrido, una cosa mixta. Hoy les quiero contar que queremos encarar todo esto de la medicina interdisciplinaria. No necesita mucha explicación, es una necesidad concreta. Y le queremos agradecer a todos ustedes que se están conectando. También le queremos agradecer a la Asociación Médica del Hospital de Clínicas por el soporte y la ayuda en la difusión, a la Sociedad Argentina de Patología y a FAGE. Y no podríamos hacer esto sin el apoyo de nuestros amigos de AVI, de Bayer y de Gador, a cuales agradecemos apoyarnos sin cuestionar ni condicionar nuestros contenidos. Y a un nuevo sponsor que es Novatech, una empresa argentina de tecnología que nos sponsorea y además hizo la donación de 2 premios, 2 notebooks de última generación o su equivalente en pesos para los ganadores de los trabajos de investigación. No mucho más que esto, una breve introducción nada más. Le queremos decir que pensamos con el doctor Sordá, la doctora Curia y la doctora Ferreiro como público, así que elegimos los mejores temas y los mejores speakers. Primero, Clostridium difficile, un gran clínico, una gran clínica, una gran infectóloga y un gran gastroenterólogo, de la mano del doctor Sordá, que es súper interesado en este tema. Toda la verdad y nada más que la verdad sobre hepatitis C, con 2 médicas que trabajan en el campo de batalla, que le van a decir lo que no está en las guías. Y al final el Dream Team de la hepatología, el doctor Ferretti, Federico Villamil, Jorge Davich y Juan Sordá. No tengo mucho más para venderles, así que, profesor Sordá, empezamos con Clostridium difficile cuando a usted le parezca bien. Bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos porque lo más rico seguramente va a estar en la discusión. El primer módulo entonces es de Clostridium difficile. La primera charla va a ser de cómo optimizamos el algoritmo diagnóstico y va a estar a cargo de la doctora Guillermina Ludueña, que es médica clínica, jefa de sala del Servicio de Clínica Médica del Hospital de Clínicas. La segunda charla es de tratamiento de las guías, a los pacientes que hay de nuevo. Va a estar a cargo de una médica infectóloga, la doctora Mónica Foccoli, médica de planta de la División de Infectología del Hospital de Clínicas. Y la última charla de este módulo, el rol del trasplante de materia fecal en el tratamiento, a cargo del doctor Carlos Balbaum, médico gastroenterólogo, médico de planta de la División Gastroenterología del Hospital. Así que arrancamos con este primer módulo del simposio. Buenas tardes, mi nombre es Guillermina Ludueña, yo soy jefa de sala del Hospital de Clínicas, del piso 11, sala 1. Bueno, y a mí me tocó en este módulo de Clostridium difficile, vamos a tratar de cumplir con el objetivo del título, que es cómo optimizar el algoritmo diagnóstico frente a la sospecha de esta infección. Bueno, como seguramente los que están mirando, escuchando esta charla y hacen internación, van a coincidir conmigo en que el Clostridium difficile es una de las principales causas de infecciones asociadas a los cuidados de salud, si no es la principal causa. El factor de riesgo más importante está relacionado directamente con el consumo de antibióticos. Las primeras descripciones en la década del 70 lo vinculaban con el uso de la clindamicina, en la década del 80 con la cefalosporina, y hoy en la actualidad podemos decir que cualquier antibiótico que provoca disrupción de la microbiota intestinal es responsable o actúa como predisponente a la infección por este bacilo negativo. Otro factor de riesgo son la internación prolongada, el uso de quimioterapia, la edad, ¿no? La edad es un factor de riesgo muy importante. Los pacientes mayores de 65 años tienen 20 veces más posibilidades de infectarse por este bacilo que los de otra franja etaria.
Y tal vez desde el punto de vista epidemiológico, el cambio más importante es la emergencia de una de las cepas virulentas como el B1-NAP1-027, productoras de toxinas binarias, que ha sido la responsable de los nuevos escenarios, en donde se ha mostrado y hemos visto que estas infecciones presentan mayor severidad, altas tasas de recaída, ¿no? Y aumento de la mortalidad. Bueno, vamos a recordar algunas características microbiológicas que nos van a permitir, después a medida que avancemos, entender algunas de las pruebas que se utilizan para su diagnóstico. Bueno, todos sabemos que es un bacilo gram positivo anaeróbico, posee una enzima antigénica muy conservada en la especie, que es la glutamato dehidrogenasa, que la vamos a llamar GDH a partir de ahora. Tiene una particularidad de este bacilo que lo podemos encontrar en dos formas. En un ambiente hostil, como es fuera del colon, toma la forma de espora o esporulada, que carece de patogenicidad, pero tiene una característica muy importante, que es resistir al calor, al ácido, al alcohol y a los antibióticos. Y en un medio favorable, como es el colon, toma su forma vegetativa o patogénica, ¿no? Que produce exotoxinas, que son 3. La toxina A o enterotoxina, la toxina B o citotoxina, esta mucho más virulenta que la toxina A, y en un menos del 10% pueden generar o producir la toxina binaria, que tiene la capacidad, como el Clostridium perfringens, de producir, ¿no? las dos formas, A y B. También tenemos que saber que hay cepas no productoras de toxina que pueden colonizar el intestino, pero que carecen de patogenicidad. Esto es importante porque cuando interpretemos las pruebas diagnósticas vamos a ver que podemos detectar pacientes que están colonizados, pero no siempre esto habla de que tengan infección, ¿no? Yo quiero recalcar en su forma esporulada la resistencia que tiene al alcohol. Nosotros en el Hospital de Clínicas, saliendo ya de la segunda ola del COVID-19, tuvimos un brote por infecciones por Clostridium difficile, tanto en la sala general como en la sala destinada a atender al paciente COVID. La verdad que nos llamó mucho la atención porque pensábamos que con todas las medidas de protección que el Servicio de Epidemiología había implementado y había extendido a todas las salas de internación, ¿no? Con todo el cuidado de protección, se iban a reducir o evitar las infecciones intrahospitalarias, y frente a la emergencia de este brote, bueno, nos preguntamos qué había pasado, más allá de, ¿no? Que en las salas de clínica empezamos a recibir los pacientes con internaciones muy prolongadas en terapia, pacientes con COVID, ¿no? Que habían estado respirados, que habían utilizado un montón de antibióticos y demás. Nos llamaba la atención cómo rápidamente se ha extendido en la zona de internación, y bueno, y viendo el modo en que hemos adquirido en este cuidado de protección a lavarnos las manos con alcohol, y hemos dejado de lado el lavado de manos con agua y jabón, nos rociamos con alcohol entre paciente y paciente para utilizar el mismo camisolín que es hidrorrepelente. Pero bueno, seguramente al no lavarnos las manos con agua y jabón, estas esporas son resistentes al alcohol, que ha sido en estos últimos 2 años nuestra principal herramienta para el lavado de manos. Seguramente hemos sido los médicos los responsables en parte de esta extensión. Obviamente que una vez que uno encontraba o focalizaba o sabía de que el paciente estaba infectado, implementamos las medidas que ahora podemos hablar, para evitar que esto se siga ocurriendo, y de hecho se frenó el brote. Pero creemos que esto ha sido el responsable en parte del brote que ocurrió en nuestra sala. Bueno, ¿en qué paciente vamos a estudiar o vamos a buscar o sospechar, ¿no? Y investigar que tenga una infección por Clostridium difficile? Bueno, todo paciente con factor de riesgo y que tengan o diarrea aguda o que presenten dolor abdominal, ilioparalítico o megacolon tóxico. ¿En quién no es recomendado buscarlo? Esto también es importante. En los pacientes asintomáticos, y tampoco es recomendable repetir la muestra dentro del mismo episodio. O sea, no hay que hacer un control o pedir una muestra para saber que el paciente se curó. Uno dice que el paciente evoluciona bien desde el punto de vista clínico cuando la diarrea disminuye, el paciente mejora clínicamente. No es necesario pedir esto para ver la evolución que tiene el paciente. Y esto es muy importante porque fue otra cosa que nos ocurrió durante este brote, que hemos tenido pacientes que llegamos a hacer
la rectosigmoidoscopía, que seguramente después en una de las charlas se va a explayar un poco más con este procedimiento como diagnóstico. Llegamos a la rectosigmoidoscopía para encontrar las pseudomembranas porque las pruebas diagnósticas iniciales fueron negativas y nos preguntábamos por qué, en pacientes que estaban gravemente comprometidos y que la colonoscopía mostró pseudomembranas muy, muy extensas, de muy fácil diagnóstico. Nos preguntamos por qué las pruebas no habían dado negativas, y esto creo que es fundamental, la forma en que uno recolecta la muestra de materia fecal. Siempre hay que hacerla en un frasco estéril. El volumen de materia fecal debe ser igual o mayor a 5 mililitros. Si uno no puede procesar la muestra dentro de las 2 horas, hay que conservarlas en frío, entre 4 y 8 grados hasta 48 horas, y por periodos mayores debe estar a menos 20 y menos 70 grados. Esto es importante porque a veces la muestra uno piensa que la puede bajar rápidamente para procesarla, queda en un lugar que no tiene esta temperatura, y bueno, pues ya no sirve. Y otra cosa que es importante, que el hisopado rectal solo hay que utilizarlo en los pacientes que presentan hilio. Cumplir con todas estas recomendaciones es crítico para la detección de la toxina, ya que las mismas sufren proteólisis en temperatura ambiente. Así que bueno, es importante esto, y fue un error que nosotros hemos cometido en el procesamiento de algunas muestras que nos llevaron a hacer estudios más invasivos como es una rectosigmoidoscopía. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que contamos en la actualidad para hacer diagnóstico de esta infección? Bueno, tenemos pruebas que pueden detectar el GDH, la que más se utiliza es el enzimo inmunoanálisis, el EIA. Esta prueba tiene un alto valor predictivo negativo, o sea que la negatividad descarta la enfermedad, pero su positividad debe confirmarse con un método de mayor especificidad, por eso es que es muy útil como prueba de tamizaje. También por este mismo método podemos identificar las toxinas, la A y la B. Estas tienen al revés una elevada especificidad, o sea que si es positivo confirma el diagnóstico, pero no debe utilizarse como única muestra por su baja sensibilidad. También tenemos las pruebas de ampliación de ácidos nucleicos, que detectan genes que sintetizan las toxinas, que es la técnica de real-time PCR. Estas tienen también un elevado valor predictivo negativo, pero un bajo valor predictivo positivo. Por eso, frente a un resultado positivo, debe siempre confirmarse por otro método. Y también, así como el GDH, estas son útiles como pruebas de tamizaje. Otras pruebas que son las que utilizamos en el hospital es el cultivo toxigénico. En este caso el blanco son las esporas de Clostridium difficile. Este es un método patrón, es muy útil como herramienta epidemiológica porque tiene una alta sensibilidad, pero requiere de un personal entrenado y una infraestructura adecuada para poder realizarlo, y además la ventaja principal son los tiempos prolongados para su resultado. Y frente a un resultado positivo, siempre se requiere detectar la toxina. Y para ello se utiliza el ensayo de citotoxicidad sobre cultivos celulares, que detecta la toxina B, también es un método patrón, detecta toxina libre con alta especificidad, tiene la desventaja igual que el cultivo, que requiere un personal entrenado y tiempos prolongados de respuesta, y puede haber falsos negativos porque la toxina se degrada, ¿no? En la materia fecal, y es un método que no está estandarizado. Bueno, acá voy a mostrar en este cuadro, un poco resumir lo que recién dijimos, y vamos a ver cuáles son las pruebas que se utilizan y cuáles nos permiten detectar o distinguir colonización de infección activa. Como recién dijimos, el GDH y las pruebas de PCR, ¿no? Presentan una alta sensibilidad, por eso tienen un valor predictivo negativo del 100%, o sea que si da negativo esto descarta la infección, y si da positivo hay que confirmarlo con otra prueba, y no permiten distinguir entre colonización e infección activa. En cambio, el EIA para buscar toxina A o B tiene una alta especificidad, el 99%, y nos permite, es la muestra que nos permite distinguir entre colonización e infección activa. Por eso es que la recomendación es utilizar algoritmos en lugar de una prueba única diagnóstica. Este es un ejemplo que puede ser utilizado, usar como tamizaje, ¿no? Las pruebas que tienen alta sensibilidad y valor predictivo negativo cercano al 100%, como son
la detección del GDH y las técnicas de ampliación de ácido nucleico, de PCR, y acá podemos tener que si estas son negativas descartan la enfermedad, pero si es positiva deberíamos confirmarla con la detección de las toxinas, que son, dijimos, que las que permiten diferenciar entre colonización e infección. Si esta es positiva ese diagnóstico, y si es negativa y uno tiene una alta sospecha, debería realizar una tercera prueba. Bueno, y ahora, por último, voy a mostrar el algoritmo que plantea el programa de epidemiología del Hospital de Clínicas, en donde ellos recomiendan, es lo que nosotros hacemos, ¿no? Buscar infección por Clostridium difficile en pacientes que tienen diarrea, o sea, deposiciones líquidas, la muestra, como recién dijimos, acordémonos que lo mínimo tiene que ser 5 mililitros. También se puede buscar en un material de biopsia o en una muestra tomada por colonoscopía. Como dijimos, importantísimo, ¿no? el transporte en un material estéril hermético, y como dijimos, procesarlo entre las 2 horas o hasta las 48 horas dentro de una heladera a 4 o 8 grados, y en más tiempo en un freezer, porque se requiere menos de 20-70 grados. Y siempre que uno tenga la sospecha de que un paciente puede estar infectado por este bacilo, uno obviamente que debe colocar al paciente en una habitación individual, usar un camisolín descartable, o sea que sea de uso exclusivo para ese paciente, que lo que hacemos es utilizar el mismo camisolín durante esas 24 horas, después se descarta, que queda colgado dentro de la habitación, y lavarse las manos, que acá pusimos en negrita, ¿no? y lo aclaramos, lavarse con agua y jabón, con algún jabón antiséptico, ya que el alcohol no elimina las formas espuruladas. Y la higiene ambiental, una vez que el paciente se va de alta, y el lavado de la habitación con lavandina al 1%. Y siempre, por supuesto, hacer la evaluación multidisciplinaria, ¿no? Con las 3 disciplinas que involucran aparte de los clínicos que estamos en la internación, que pueden involucrarse a lo largo de la evolución de esta enfermedad, que obviamente son los infectólogos, los gastroenterólogos, que acá intervienen muchas veces en el diagnóstico y en la terapéutica, y siempre el cirujano general. Hay que acordarse que hay pacientes que pueden tener indicación quirúrgica, así que es importante que el cirujano conozca o que sepa de entrada si hay un paciente que está cursando esta enfermedad, porque hemos visto con estas nuevas formas de presentación clínica, pacientes que evolucionan grave rápidamente y que requieren muchas veces tratamiento quirúrgico. Y bueno, este es el algoritmo que utilizamos nosotros en el Hospital de Clínica. Nosotros tenemos en el servicio de bacteriología la infraestructura y el personal entrenado para realizar cultivo toxigénico, que se incuba durante 48 horas. Esto tiene alguna demora en el resultado. Que si esto es negativo, o sea, se informa como cultivo negativo, y en este caso no se busca la toxina, pero si el resultado es positivo del cultivo, o sea, se desarrolla el Clostridium difficile, en ese caso se realiza PCR para toxina B, que puede ser que sea positiva, y esto confirma el diagnóstico, cultivo PCR positiva, y si es negativa, se informa como cultivo positivo y PCR negativa, y en algunos casos el servicio de epidemiología, de infectología, perdón, de nuestro hospital, pide búsqueda de toxina A y B por otro método, que se obtiene el resultado en el día. Bueno, espero que les haya sido útil, y nos encontraremos al final para las preguntas que quieran realizar. Buenas tardes. La charla que ahora voy a tratar de sintetizar es el tratamiento de la infección por Clostridioides perfringens. En esta tabla trato de resumir las recomendaciones más actualizadas. En la primera columna de la Sociedad de Gastroenterología Americana de este año, en la segunda columna la Sociedad de Infectología y Epidemiología de este año, y en la última columna las guías españolas del año 2020, representando a las sociedades europeas porque es la más actualizada. En el caso de la infección leve o moderada, vancomicina o fidaxomicina serían las drogas indicadas, siempre por vía oral. El metronidazol ha quedado relegado como una tercera y alternativa muy alejada en las distintas sociedades, y inclusive no está considerada en las españolas. España agrega un factor que es evaluar el riesgo de recurrencia hasta un primer episodio de infección clostridial,
En este caso establece un core que tiene distinto puntaje y si suman más de 4 puntos, hablamos que tiene alto riesgo de recaída de un primer episodio, considerando, como ustedes ven acá, distintos factores de riesgo. Si el paciente tiene alto riesgo de recurrencia, hace tratamiento combinado, fidaxomicina o vancomicina por vía oral, asociado a bezlotoxumab, que es un anticuerpo monoclonal y que tiene una acción antitoxina. Y plantea como alternativa en estos pacientes el trasplante de materia fecal. En las formas severas, vancomicina vía oral o fidaxomicina. En las formas fulminantes sí está dedicada nada más que la vancomicina, ya sea por vía oral o por sonda nasogástrica en dosis más altas de 500 miligramos. Dudoso o a considerar la asociación con metronidazol endovenoso porque es bastante débil la recomendación y obviamente considerar y evaluar trasplante de materia fecal y la consulta con cirugía. En el caso de presentar ilio al paciente, vancomicina se administrará en forma de enema. Se puede asociar en este caso metronidazol endovenoso, nuevamente la recomendación es débil, y evaluar trasplante de materia fecal y cirugía. Recurrencia, el vancomicina dado en forma de tapering es la recomendación para estas sociedades. En el caso de la inglesa, de la americana de infectología, fidaxomicina es la recomendación. Pero fíjense que tanto la Sociedad de Infectología como las sociedades españolas hacen una biterapia asociando con el anticuerpo monoclonal. La indicación de trasplante de materia fecal, ellos la resumen y la destinan a más de 2 recurrencias, pero también sigue estando en investigación otras indicaciones. El problema es que la señalizado en rojo es lo que no hay en Argentina, es decir, las drogas que han tenido más relevancia en las últimas recomendaciones. Entonces establecemos el algoritmo que hemos elaborado para nuestro hospital, basándonos en las recomendaciones internacionales y las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, que es un compilado de las recomendaciones que ya charlamos. Es así que ante un paciente con diarrea aguda, con menos de 15 días de evolución y más de 3 deposiciones por día, con cultivo por Clostridium difficile positivo y toxina positiva, hacemos el diagnóstico de infección clostridial. En el caso de tener cultivo o tener toxina negativa, pero con alta sospecha clínica y están sobre todo en presencia de brote, uno indicaría considerar la infección y indicarle el tratamiento de la Clostridium. Además, puede dar todo negativo en aquellos pacientes que estuvieron recibiendo antibióticos, ya sea banco por vía oral o cualquier otro antibiótico que tenga acción anticlostridial, y que esto entonces puede dar falsos negativos en los distintos estudios. Entonces, de acuerdo a si consideramos la infección leve o moderada, hasta 3 deposiciones con poca repercusión clínica en el paciente, la forma severa, más de 6 deposiciones líquidas con sangre, con compromiso, dolor abdominal, fiebre y compromiso del laboratorio, o las formas fulminantes o complicadas con shock, megacolon tóxico e ilio, vamos a establecer que lo primero, lo ideal es suspender el antibiótico que ha generado la diarrea. Muchas veces esto no es posible, pero esto es lo ideal. Y además del tratamiento de soporte general, indicamos situaciones específicas de antibiótico. Para la forma leve, vancomicina a la cabeza, alternativa y alejada la indicación de metronidazol, obviamente contraindicada en embarazo y en lactancia, y en aquellos pacientes que tienen posibilidad de la vía oral por alguna patología preexistente, metronidazol endovenoso y vancomicina ya sea por sonda nasogástrica o por enema. Las formas severas, vancomicina por vía oral, y en el caso de la forma fulminante se aumenta la dosis de vancomicina, ya sea por vía oral o nasogástrica, y en el caso de presentar ilio al paciente, se indicaría por enema. La enema tiene que ser un goteo por gravedad para no romper la barrera intestinal, pinzada por 30 minutos cada 6 horas, y el agregado de metronidazol. Ustedes ven que todos estos tratamientos son por 10 días,
excepto en el paciente que tiene patología intestinal inflamatoria previa, que se recomienda por 14 días. Hablamos de respuesta al tratamiento cuando desaparece la fiebre en 24 horas y presentaba fiebre el paciente, y resolución de la diarrea antes del 5º día. ¿Qué recomendaciones se establecen en cuanto a los demás tratamientos? Se puede usar perfectamente crema de bismuto, no usar antiperistálticos, loperamida ni derivados opiáceos, porque al tener esta actividad antiperistáltica favorece que el tubo digestivo se transforme en un caldo de cultivo y de esa manera es contraproducente para la mejoría del paciente, y evitar también los inhibidores de bombas de protones. En aquellas circunstancias donde la infección es refractaria y el paciente no responde a la terapéutica antibiótica en 24 o 48 horas, o tiene una forma severa o fulminante, las interconsultas con gastro y con cirugía para determinar la conducta. Y cuando hablamos de infección recurrente, significa que el paciente tuvo su primer episodio de infección clostridial, cumplió el tratamiento, desaparecieron los síntomas, y dentro de las 8 semanas de finalizado el tratamiento, vuelve a tener diarrea, tiene cultivo positivo o toxina positiva. En este caso, la indicación es el tapering, lo que significa que progresivamente se va a ir disminuyendo la dosis de vancomicina, y esto tarda 1 mes y medio en terminar el tratamiento, y la evaluación con los especialistas de gastro para el momento adecuado del trasplante de materia fecal, que esto lo va a aclarar la experiencia en el hospital en la charla que sigue. Esto entonces sería el algoritmo completo de la metodología terapéutica en nuestro hospital. Importante siempre es el lavado de manos para prevenir todo esto, el uso adecuado de antibióticos asociado, y obviamente una vez que se ha establecido la infección, tratar de controlarla evitando su diseminación horizontal con las medidas adecuadas de aislamiento. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores del 6º Simposio de Gastroenterología y Patología de la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas la posibilidad que me han brindado de compartir esta conferencia con ustedes. No estamos solos, albergamos una alta densidad de microbios en nuestro organismo, los cuales la mayoría residen en el colon. Somos aproximadamente la mitad bacterias y la mitad eucariotes humanos. La masa de las bacterias que albergamos se aproxima al 1% de nuestro peso corporal. La relación simbiótica entre la microbiota intestinal y los seres humanos se ha forjado a lo largo de milenios. La composición de la microbiota intestinal está formada por influencias tanto genéticas como ambientales a través de un proceso continuo que comienza en la vida intrauterina, modulada por la propia microbiota intestinal materna, la presencia de infecciones vaginales o periodontitis. El tipo de parto influye en la composición de la microbiota que tendremos en la vida adulta. No es lo mismo un parto vaginal que un parto por cesárea. La alimentación temprana, materna, el uso de antibióticos y la genética y la incorporación de alimentos sólidos también influyen en el desarrollo de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal juega un rol imprescindible en la maduración estructural y funcional del intestino. Cumple funciones metabólicas inaccesibles para el huésped. Participa en el balance energético y interviene en el desarrollo del sistema inmunológico y en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central. Todo este papel importante de la microbiota intestinal en los procesos fisiológicos, no es sorprendente que la disbiosis, es decir, su alteración, haya sido implicada en muchos estados patológicos y se intente restaurar la microbiota alterada. Podemos modular la microbiota intestinal a través de la nutrición, del uso de prebióticos, probióticos o simbióticos, y también con el uso de algunos antibióticos. Y podemos restaurar la microbiota alterada con el trasplante de microbiota fecal. La administración de materia fecal aparece descrita en el primer manual de medicina china de urgencias entre el año 283 y 343. En 1958, Eisenman realiza el primer trasplante de microbiota exitoso en 4 pacientes con colitis pseudomembranosa
cuando todavía no se conocía la existencia del Clostridium difficile. La alteración de la microbiota colónica por los antibióticos de amplio espectro es el factor predisponente para el desarrollo de una colitis por Clostridium difficile. En este escenario, las esporas germinan, colonizan el tracto gastrointestinal y producen toxinas con una respuesta inflamatoria subsecuente y el daño epitelial. Si analizamos todos los factores de riesgo que están vinculados al desarrollo de una diarrea por Clostridium, veremos que todos ellos conducen a la disbiosis y explican el desarrollo de la enfermedad. La tasa del fracaso del tratamiento primario con antibióticos del Clostridium difficile varía entre el 10 y el 26%. Ni el metronidazol ni la vancomicina pueden evitar la recurrencia post-tratamiento a pesar de su uso prolongado. La proporción de pacientes que sufren una recurrencia varía entre el 6 al 77%, y el 65% de los que han tenido una recurrencia tendrán una recaída al suspender los antibióticos, dependiendo del número de episodios anteriores, de la edad, de la comorbilidad, de la necesidad de continuar con tratamientos antibióticos por otras infecciones, de la respuesta inmune del huésped, de la virulencia de la cepa en cuestión, el tratamiento utilizado para el primer episodio del Clostridium y el uso de inhibidores de la bomba de protones. La rifamicina desarrolló altos porcentajes de resistencia. La fidaxomicina tiene tasas de curación clínica similares a la vancomicina con una menor tasa de recurrencias. Con el trasplante de microbiota fecal se alcanza una tasa de curación primaria del 91% de los infectados por Clostridium difficile refractarios, y la tasa de curación secundaria con un nuevo trasplante llega al 98%. Esta terapéutica es ampliamente aceptada por los pacientes y muchos de ellos declaró que podría ser su primera opción de tratamiento si fueran a repetirse. El uso del trasplante de materia fecal es seguro en pacientes inmunocomprometidos, alcanzando los mismos niveles de efectividad, sin mayores efectos adversos. También es seguro y efectivo en los pacientes pediátricos. La introducción del trasplante de microbiota fecal permitió reducir la necesidad de cirugía por infección por Clostridium difficile. La disminución de la indicación de cirugía ocurre a pesar del incremento que se ha producido en esta infección y por ende esta situación ha disminuido la morbimortalidad. El trasplante de microbiota fecal es más efectivo que el uso de vancomicina. También supera los resultados de la fidaxomicina. Estos resultados obtenidos con el trasplante de microbiota fecal motivaron que ya esté en las principales guías de terapéutica del Clostridium difficile en la de Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria. En el Consenso Europeo para el Tratamiento de Infección por Clostridium difficile y recientemente en el Consenso Intersocietario de la República Argentina. En relación a la selección de los donantes, hasta el momento hay pocos datos disponibles que permitan sugerir que un donante sea óptimo en relación a otro, siempre que no posea criterios de exclusión específicos basados en la historia clínica y en las pruebas de laboratorio. Entre los criterios de exclusión de los donantes, el riesgo de agentes infecciosos es uno de los más importantes. Por ende, el ser portador del virus de HIV o de la hepatitis B o C, haber estado expuesto a estos agentes virales, el riesgo de comportamientos sexuales de riesgo, el uso de drogas ilícitas, el tatuaje o perforaciones realizados en los últimos 6 meses, la historia de encierros en penales, o el viaje en los últimos 6 meses en zonas donde las enfermedades diarreicas son endémicas o de riesgo. Entre los criterios de exclusión de los donantes se suma el haber padecido o padecer comorbilidades gastrointestinales como enfermedad inflamatoria-intestinal, síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico, diarrea crónica, historia de malignidad gastrointestinal o de poliposis. Y también los factores que pueden afectar la composición de la microbiota intestinal,
como es el hecho de haber consumido antibióticos en los últimos 3 meses, la ingesta de medicamentos inmunosupresores o drogas antineoplásicas sistémicas, el padecer de obesidad mórbida o un síndrome depresivo severo. Entre los criterios de exclusión relativos, se destaca la historia de una cirugía gastrointestinal importante, el padecer un síndrome metabólico o enfermedades autoinmunes sistémicas, enfermedades atópicas como el asma, eczema o trastornos eosinofílicos del aparato gastrointestinal, o síndrome de dolor crónico como la fatiga crónica y la fibromialgia. La evaluación de los donantes comienza con la historia clínica, donde es especialmente importante identificar los riesgos de enfermedades y afecciones para los que no existen pruebas de laboratorio o para las que las pruebas no son lo suficientemente sensibles para detectar los agentes de enfermedades infecciosas o que se encuentran todavía en la fase inicial o durante el periodo de ventana. En el análisis de las heces del donante se realizan técnicas para diagnosticar Clostridium difficile, cultivo bacteriano para gérmenes enteropatógenos, antígenos de Giardia y un examen parasitológico completo. Las pruebas serológicas se orientan a pesquisar citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, VIH, virus de la hepatitis A, B y C, anticuerpos contra HTLV1 y HTLV2, BRL, entamoeba histolítica y Strongyloides stercoralis. Para la preparación del donante, algunas veces utilizamos laxantes osmóticos suaves la noche anterior al procedimiento, pero siempre damos instrucciones para notificar si presentaron previamente síntomas de infección como fiebre, diarrea o vómitos. Preparamos al receptor suspendiendo los antibióticos 36 horas previas a la infusión y ocasionalmente indicamos inhibidor de la bomba de protones la noche anterior y en la mañana del procedimiento cuando la suspensión se administra por vía digestiva superior. Hay muchas preguntas sin respuesta en relación con la mejor vía de administración del trasplante. La ruta puede variar de acuerdo a las necesidades y el estado del paciente. Los métodos utilizados han incluido las infusiones a través de sondas nasogástricas o nasoduodenales, a través de colonoscopios o por enemas a retención. Los análisis comparativos en relación a la vía de administración no arrojaron diferencias estadísticamente significativas. También se han logrado muy buenas experiencias utilizando cápsulas congeladas que contengan la infusión a administrar. Las reacciones adversas al trasplante son leves, moderadas y autolimitadas. Incluyen dolor abdominal, flatulencias, episodios de diarrea, estreñimiento, vómito, fiebre y aumento transitorio de la proteína C reactiva. Las complicaciones más severas estuvieron vinculadas a la vía de administración, ya sea por broncoaspiración en la vía digestiva alta o las vinculadas a la endoscopía y a la sedación. En el seguimiento a largo plazo de los pacientes trasplantados no hubo diferencia en la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, enfermedades autoinmunes, alergia y enfermedades neurológicas. Y el aumento de peso no fue diferente entre los que fueron tratados con antibióticos de los que recibieron trasplante de microbiota. Hace más de 5 años en nuestra división hemos creado un programa multidisciplinario para el estudio de la microbiota y su rol en la salud y en la enfermedad, y como parte de ese programa hemos desarrollado el primer banco de microbiota en nuestro país. En nuestro protocolo de investigación sobre el rol del trasplante de microbiota fecal en las formas severas o fulminantes refractarias, alcanzamos un 95% de éxito terapéutico, con escasas y limitadas complicaciones. Desde entonces, utilizamos en la práctica asistencial este recurso terapéutico. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones a los 3 expositores por las conferencias que han brindado. Yo comenzaría a preguntarle tanto a Guillermina Ludueña como a Mónica, ¿a qué atribuyen ustedes?
¿A qué atribuyen ustedes este incremento en nuestro hospital de esta nueva cepa tan virulenta que ha surgido en este último tiempo? ¿Qué relación podría tener el COVID, especialmente en pacientes que han recibido, en los casos de complicados, antibióticos, por ejemplo? ¿Hay alguna explicación para lo que nos está pasando? Posiblemente esto también esté ocurriendo en otros hospitales y en otras situaciones de este tipo, ¿no? Quizá este escenario también se esté ocurriendo en otros centros, de este cambio de cepa más este incremento de la infección. ¿A qué le pueden atribuir? En realidad, además de lo que ya comentaron, ¿no? Sí. No, yo creo que esto es una etapa más del post-corona, ¿no? Es decir, el coronavirus nos ha modificado muchas cosas y entre ellas los microorganismos. El hecho de uso de antibiótico que se requiere en estos pacientes, el hecho de enfermedades graves que han tenido asociado al corona, creo que esto ha determinado, y junto con también las medidas adyuvantes que se le han indicado, los corticoides, el hecho de los muchos antiácidos, todo esto ha favorecido la selección de flora. Y como ha dicho Guillermina, nosotros nos acostumbramos mucho a utilizar el alcohol para la higiene de manos y nuestra propia higiene, es decir, que el hecho de no utilizar agua y antiséptico, que esto lo único que favorece el alcohol, no tiene acción esporicida, pero los antisépticos tampoco tienen acción esporicida. Lo que importa es el agua y el arrastre que esto genera. El jabón genera espuma, en la espuma queda la espora y el agua lo arrastra, porque tampoco el antiséptico común es esporicida, sino el efecto que tiene de arrastre. Y esto creo yo que ha favorecido el sobrecrecimiento de estas cepas. Haciendo la investigación para atrás, esta cepa hipervirulenta, que es la cepa binaria que tenemos, que seguramente es un nuevo clon que se está estudiando en el Malbrand y en el hospital, Bacteriología detectó que ya en enero tuvimos nuestro primer episodio de cepa con toxina binaria, o sea que tuvimos un caso aislado, como se ha visto en el resto del país, casos muy aislados de estas cepas hipervirulentas. Y evidentemente estas cepas son las que se han quedado y que esta, digamos, selección de flora ha hecho que produzca el brote que hemos tenido y que en algunos casos seguimos, en algunas salas seguimos teniendo, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Bien, tanto para vos, Mónica, como para Guillermina, en este periodo que se han encontrado con un incremento de Clostridium, ¿están viendo pacientes con más necesidad de uso de antibióticos? Porque sería interesante ver qué relación hay entre este incremento de Clostridium y la utilización de antibióticos en los pacientes internados. ¿Están esos datos? Nosotros estamos haciendo nuestra base asociada de estos pacientes, estamos recopilando y obviamente creo que casi todo, excepto algún que otro que ha venido de la comunidad, han tenido el antecedente de antibióticos. Y recordad que no solamente antibióticos en el momento de la diarrea, sino hasta 2, y algunos hablan más meses previos a la aparición de la diarrea, influyen en la selección de la flora. O sea que el antibiótico es fundamental. Solamente recuerdo un solo caso que vino de la comunidad con diarrea, no tenía el paciente antecedentes, pero en este caso lo que hay que recopilar son los antecedentes familiares. Uno lo que tiene que ver si hay contacto con algún familiar que estuvo internado por largo tiempo y que haya favorecido, aunque sea en forma asintomática, tener este germen. Creo que el portador asintomático también juega un rol muy importante en todo esto, porque obviamente transmite las esporas, pero no sabemos que tiene este germen, ¿no? Para vos, Mónica, cuando estamos hablando del quinto día de resolución, ¿no te parecería, esto es un tema que también lo hemos discutido en el servicio, ¿no te parece que el quinto día teniendo esta cepa para tomar una decisión que modifique el tratamiento antibiótico con banco que uno le está ofreciendo,
en presencia de esta cepa no es demasiado tiempo? ¿No habría que hacer una evaluación más acotada, más a las 72 horas, por ejemplo, para tomar una decisión concretamente de ofrecerle a ese paciente el trasplante de materia fecal? Mira, son dos términos distintos. Uno es cuando uno considera la respuesta terapéutica y la curación del paciente, que es al 5.º día. Pero vos fíjate que en el algoritmo está puesto el refractario, y el refractario es el no respondedor a las 24 o 48 horas. ¿Sí? Uno ahí evalúa y la consulta al especialista, al gastroenterólogo y al cirujano. Es decir, la refractariedad se evalúa entre 24 y 48 horas. Con el antibiótico tienen que empezar a desaparecer la fiebre en 24 horas, pero tiene que ir disminuyendo la incidencia de los episodios de diarrea. Si a las 48 horas esto no ocurre, listo, esto es refractariedad y ahí empiezan a intervenir ustedes en cuanto a su recomendación. Pero son dos puntos distintos. Sí, te entiendo, pero lo he preguntado para que quede el concepto, viste, bien marcado, que probablemente uno tenga que tomar en un tiempo más acotado medidas y no esperar más tiempo para que el paciente o se ponga más grave o peor, ¿no? Sí, porque lo otro que es siempre discutible y que lo hemos... Sí, te escucho. No, lo que decía que el comportamiento de los pacientes con esta cepa virulenta es totalmente distinto a las cepas habituales, donde uno suspende el antibiótico y trata de ver el que causó la diarrea, y trata, inclusive puede en las formas leves esperar un poco sin indicar ninguna conducta frente al Clostridium. Estos pacientes, lamentablemente, en pocos días la repercusión clínica fue muy importante, ¿no? Muy importante. Tiene un comportamiento clínico totalmente distinto. Sí. Carlos, al doctor Carlos Balbaum, en esta situación, en este escenario de COVID, el donante, ¿tomás alguna precaución en especial? Medido este aspecto que puede llegar a tener alguno de los donantes COVID o padecerlo? Sí, hay que hacerlo porque el clearance de materia fecal del COVID es elevado. Hay dos estrategias: o estudiar por PCR la muestra de materia fecal o hisopar al paciente, o poner en cuarentena la materia fecal del donante y hacer un monitoreo del donante para ver si desarrolló en el término de 3 semanas el COVID. Si ninguna de las dos cosas se da, el donante es viable para el trasplante. Con relación, tenemos poco tiempo ya, pero con relación a la recurrencia con pacientes, Carlos, que están bajo tratamiento con vancomicina, nosotros tenemos una hipótesis y que se está demostrando que la vanco también te produce disbiosis, y esto favorecería la recurrencia también dentro de otros aspectos, como marcó Mónica, propio, inherente al propio huésped, pero también la vanco que ataca, digamos, a la espora o al Clostridium, también favorece la disbiosis y favorecería la recurrencia. ¿Tu opinión va por esa línea también? Sí, y también tengamos en cuenta que hay pacientes que desarrollan infección con Clostridium tratados con vancomicina. Es decir, que el uso de vancomicina ni previene y puede condicionar una disbiosis que genere la recaída post-tratamiento. Bueno, fantástico. Lamentablemente tenemos que terminar, el tiempo está agotado, es un tema apasionante y realmente hay que tomar todas las pautas necesarias para evitar la transmisión dentro del ámbito hospitalario, fundamentalmente de los médicos, y como hizo hincapié tanto Guillermina como Mónica, de lavado de manos con agua y jabón, ¿no? Bueno, un agradecimiento a los 3 expositores y vamos a pasar ya a la otra sección. Qué precisión suiza, doctor Sordá, le agradecemos que nos entregó en tiempo. Quedaron unas preguntitas para el doctor Balbaum, la doctora Focoli, que después las podemos contestar a través del mailing.